¿Cómo elegir servidor privado sin equivocarte en DBO? Elegir mal servidor en DBO puede hacerte perder semanas, quizás meses de progreso. Hoy te enseño cómo no equivocarte. Y la razón principal seguro que no es la que piensas. Al final de este vídeo sabrás qué criterios importan realmente, los errores que arruinan servidores por plurales, cómo evaluar uno antes de entrar y demás. Comenzamos. Llevo años trabajando con DBO y servidores privados, los conozco todos y he visto mucho acierto y muchísimo error. Por eso sé de buena mano lo que necesitáis para poder elegir un buen servidor, me lo habéis pedido bastante. Comunidad activa. ¿Por qué es importante la comunidad activa? Si la comunidad de un server está viva encontraréis más jugadores y eventos, además de una actividad social fuerte. De esta forma tendréis más colaboración entre jugadores para las distintas misiones cooperativas que tiene el juego y no os frustraréis tanto al no poder hacer las misiones en un grupo por falta de miembros. ¿Queréis saber cómo identificar una comunidad activa y sana? Os lo cuento. En una comunidad sana y activa veréis que los chats del juego y de su comunidad de Discord tienen mucha actividad. También es importante ver que los admin o GM dentro del juego responden con rapidez. Una comunidad sin admin activos genera desconfianza. Y tener eventos diarios o semanales. Pero ojo, porque hay muchas comunidades grandes que se ven activas, pero no lo son realmente. Otra cosa que debéis comprobar antes de elegir servidor es si tienen estabilidad y actualizaciones. Para ello veremos lo siguiente. ¿Con qué frecuencia actualizan? Si el servidor tiene actualizaciones constantes, ya sean semanales o mensuales, significa que el equipo del juego trabaja activamente en el proceso del mismo y en su progreso. ¿Arreglan bugs rápido? Si cuando abrís un ticket o notificáis un bug se produce una atención rápida para resolverlo, significa que ese servidor está atento a las necesidades de los jugadores, es decir, de vosotros. ¿Responden rápido a los feedback? Si se trasladan quejas, malestar o mejoras para el server y son respondidas con rapidez, significa que la opinión de los jugadores les importa y esto hace que el server funcione mejor acorde con vuestras necesidades y gustos. Y os dejo un consejo. Un servidor que actualiza poco probablemente va a morir antes de que alcance su mejor versión. Y aquí viene algo que casi nadie revisa antes de entrar en un server, y esto es el balance del servidor. Esto se refiere a lo siguiente: velocidad de leveling ajustada. El subir de nivel debe ser algo equilibrado para que la experiencia del juego sea mejor. Economía sana. Como siempre he dicho, lo mejor es visitar la casa de subastas del juego o mercado global, ya que si tienen muchos ítems significa que la comunidad juega activamente y revende objetos que no necesita. La economía en el juego es vital. Builds funcionales. Debemos comprobar que las builds sirven en realidad y no es un caos, ya que distribuimos los puntos de experiencia en cosas que realmente no acabamos usando con skills inútiles. En mi comunidad de Discord tendréis una herramienta muy útil para calcular vuestro árbol de habilidades antes de elegirlas en el juego, y siempre tendréis dentro del juego la posibilidad de resetearlas para poder distribuir los puntos de nuevo si no estáis satisfechos con el resultado. En otro vídeo comentaré los ítems y herramientas existentes del juego. Las consecuencias de un servidor desequilibrado serían las siguientes: mata la diversión. Subir rápido de experiencia elimina el proceso natural del juego y hace que se haga aburrido y repetitivo. Es importante que la subida de nivel sea equilibrada, ni muy fácil ni imposible. El no tener un mercado fluido acaba con el PvP, ya que de esta forma hay jugadores muy bien equipados y otros que no consiguen el equipo adecuado impidiéndoles participar en el torneo de artes marciales o Tenkaichi Budokai y en los canales de full PvP. Esto conlleva la frustración de jugadores nuevos o que llevan poco tiempo en el juego y hace que a la larga se marchen del servidor, y esto puede arruinar más rápido que cualquier bug. En otro vídeo os comentaré los distintos modos de juego que tiene el DBO. La transparencia del staff. Este punto es uno de los más importantes y para identificarlo tenéis que comprobar lo siguiente. Lo que no debe tener: que el servidor no haga promesas exageradas como nuevas razas y demás. Cuentas admin sin historial. Que no tenga unas reglas claras en su comunidad. Lo que sí debe tener: un roadmap público donde se muestren objetivos a cumplir y los logrados, un feedback visible donde se pueda comprobar que os escuchan, un historial de cambios en un panel de anuncios accesible donde los jugadores, vosotros, podáis ver qué cambios se hacen en el juego sin que os los encontréis de sorpresa. Y lo peor es que muchos servidores buenos fallan justo aquí. Errores comunes. A la hora de elegir seguramente habéis cometido los siguientes errores. Elegir servidor por cantidad de jugadores. Esto no implica que el servidor dure mucho tiempo o que la jugabilidad merezca la pena, como mencionamos anteriormente. Elegir por promesa de experiencia loca. Ya hemos dicho que subir rápido de nivel mata la diversión y progreso del propio juego, arruinando la jugabilidad. Elegir por nombres o diseños llamativos.
No siempre un diseño de personajes atractivo hace que el servidor sea bueno, no cuenta solo la apariencia. Elegir sin buscar reviews de jugadores, o mejor dicho, sin consultar antes mi canal, ya que somos el canal referente de Dragon Ball Online en lo que a información se refiere. Repasando, lo que debes tener en cuenta para elegir servidor: actualizaciones frecuentes, balance sano, staff transparente, opiniones reales, economía estable, gameplay fluido. Si cumples todo esto, elegirás un servidor que realmente merece la pena. Si quieres que te recomiende servidores que cumplen todo esto, comenta abajo o únete al canal. Aquí hablamos de Dragon Ball Online sin humo. Recuerda, YouTube es el canal indicado para jugadores de DBO. En otro vídeo anunciaré un ranking de servidores basados en estos datos.